Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Nuria Rebolledo, trabajo en el Instituto de Ciencias de Construcción Eduardo Torroja y hoy os venimos a hablar de la importancia del mantenimiento en estructuras de hormigón armado enfocado a los problemas de corrosión. Y a diferencia de Rafa, porque ya me ha dejado, no sé dónde está, que le llame Rafa, ¿verdad? Sí es una charla un poco catastrofista porque las estructuras se caen, es la realidad. Y vamos a empezar con un dique de un puerto español construido bajo la que en ese momento era la normativa vigente del 98 y que exige para este tipo de infraestructuras un diseño de vida útil de 100 años. Este es el puerto 19 años después solo. Como podéis observar, hay importantes pérdidas de sección, grandes problemas de corrosión y ahora mismo el dique se está demoliendo. No hay manera de repararlo de manera eficiente. Las estructuras colapsan, lo vamos a quitar rápidamente, todos lo sabéis, y ahora mismo sabemos que más del 70% de las estructuras de hormigón armado a nivel mundial sufrirán daños prematuros por corrosión y que ya en 2007 eso suponía solo en Europa unas pérdidas anuales de 40.000 millones de euros. O sea que la cosa no es para reírnos, realmente estamos hablando de cosas serias. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? La verdad es que cuando me han dicho que tenía que dar la charla, como no sabía muy bien qué tipo de público íbamos a encontrar, me he permitido un poco la licencia de contaros por qué las estructuras de hormigón armado, que parecía que iban a ser eternas y que no iban a darnos ningún quebradero de cabeza, sí que están fracasando, sí que tienen importantes deterioros. Y principalmente es porque las tenemos sometidas a muchos agentes contaminantes, ¿no? Como pueden ser las lluvias ácidas, cuando estamos hablando de zonas industriales, también todas las estructuras que tenemos cerca del mar sufren los aerosoles de los cloruros, los puertos o algunos puentes que están en carrea de marea con los fuertes con los cloruros, que supone un agente muy degradante para este hormigón armado, y por supuesto el CO2 que está entre todos nosotros. No sé cuánto sabéis de corrosión, pero principalmente los agentes que generan la corrosión son dos, el CO2 y los cloruros. El hormigón armado, este armado, pues está pasivo o está en perfectas condiciones gracias a dos fenómenos. Al hormigón, que hace una barrera física y que evita que estos agentes contaminantes penetren a lo largo del propio hormigón, y una segunda parte que sería más física y que es este pH tan básico que tiene el hormigón de un pH 13. Cuando entra el CO2, se forma hidróxido de carbono, se generan carbonatos, disminuye el pH y tenemos corrosión generalizada. Y en el caso de los cloruros es aún más grave. Estos cloruros van a penetrar a través del espesor, ¿no?, del hormigón y van a generar picaduras que en ocasiones van a generar esas pérdidas de sección muy importantes. Veis que vamos a perder sección, con lo cual vamos a tener problemas mecánicos. Vamos a tener falta de adherencia entre el hormigón y el armado, vamos a tener problemas de pérdidas de sección y con ello pues una reparación inminente. ¿Qué hacemos ahora mismo? ¿Qué hacen las grandes ADIF, carreteras, puertos? Pues la verdad es que hacen un mantenimiento bastante sencillito que podéis ver en la presentación y que no vamos a debatir demasiado, pero que pasa por inspecciones visuales. Cuando nosotros ya tenemos importantes problemas de corrosión como los que habíais visto anteriormente en el puerto, ya casi no podemos reparar o las reparaciones no siempre son lo suficientemente potentes para asegurarnos que ampliemos esa vida útil de la estructura. ¿Qué proponemos, ¿no?, para mejorar esos mantenimientos y adelantarlos? Pues obviamente lo que nosotros proponemos es la monitorización de la velocidad de la corrosión, que va a cuantificar de una manera muy específica esas pérdidas de sección. ¿Qué nos va a permitir? Cuando nosotros conocemos la cinética de degradación de nuestro proceso de corrosión, nos va a permitir
anticiparnos a esas medidas de mantenimiento que sí van a ser eficaces y, por supuesto, anticiparnos a esos tipos de reparación que sí que van a aumentar esas vidas útiles y que actualmente podrían generar unos ahorros potenciales en torno al 70% en términos generales de la estructura. El centro de investigación en el que trabajamos, nuestro grupo de investigación, cuenta con una tecnología propia. En el instituto se ha desarrollado no solo los sensores, que vamos a ver a continuación, muy robustos, porque en ocasiones van embebidos en el hormigón. Recordemos que estamos hablando de pHs básicos y que estamos hablando que algunas veces hormigonamos sobre estos sensores. Luego tenemos unos sistemas de medida de esa velocidad de corrosión muy complejos y además casi muy específicos a nivel mundial. Actualmente muy pocos centros de investigación son capaces de medir con la precisión con la que medimos la velocidad de corrosión. Y un último paso que es el tratamiento de medidas, que también es muy importante. Ahora vamos a hablar de que los sensores son activos, vamos a tener que trabajar con ellos, vamos a tener que trabajar también con la respuesta de estos sensores. Vamos con ello a conocer cómo trabaja nuestra estructura y, por lo tanto, a certificar su seguridad a nivel de problemas de corrosión. Pero para que me entendáis un poco mejor cómo hemos llegado hasta este punto y cómo hemos trabajado con toda esta sensórica, lo que os queremos mostrar es un ejemplo real de nuestra monitorización. Y os vamos a mostrar la monitorización instalada en un edificio público, en un puerto de Alicante, donde hemos ganado terreno al mar. ¿Qué significa? Que nuestra losa va a estar en contacto, si no directo, con ese agua de mar cargada de cloruros, posiblemente sí con sus aguas freáticas, que están igual de cargadas de cloruros o más que ese mar. Es una nueva construcción, obviamente. Aquí tenemos el puerto. Cuando queremos instalar los sensores, lo primero, no queremos vender la sensórica o instalar la sensórica y desaparecer del proyecto, sino que hacemos un estudio completo del propio proyecto donde estudiamos toda la tipología de los elementos. Dentro de una estructura hay elementos con mayor capacidad de tener corrosión, pero además muchísimo más importantes a nivel mecánico dentro de la estructura y, por lo tanto, van a ser clave en la monitorización. Importante lo que habíamos mostrado en las primeras diapositivas sobre el ambiente de exposición. Es verdad que siempre hay una zona que recibe menos esos vientos cargados de cloruros, los soleamientos, como en cualquier tipo de cinética química, van a ser importantes. Y si estamos hablando de estructuras ya construidas, no como esta, que es nueva, pues también habrá que estudiar los grados de degradación. Una vez que conocemos esto, pues localizamos los sensores, en este caso, en losas y muros. ¿Por qué? Pues porque la losa va a recibir, como habíamos dicho, esas aguas freáticas o aguas procedentes del mar. Por lo tanto, esos cloruros van a penetrar con mayor rapidez sobre los muros, sobre las losas, generando esos procesos de corrosión. Y también los muros, que aunque no estén en contacto directo con estos cloruros, pueden recibirlo a través de capilaridad. Y como os contaba, también las orientaciones para conocer la propia cinética o cómo está afectando esa temperatura a la cinética, porque siempre estamos hablando de velocidad de corrosión. Esta monitorización va a permitir estudiar toda esa cinética y no maneras puntuales. Tipos de sensores que manejamos actualmente, todos diseñados dentro de nuestras instalaciones. Obviamente el potencial de corrosión, que es altamente conocido, simplemente es una diferencia de potencial y además son pasivos, se utilizan de manera muy frecuente, pero solo nos avisan de la probabilidad de si existe o no un periodo de inicio de la corrosión. En este caso estamos hablando de velocidades de corrosión directamente relacionadas con la pérdida de sección, que van a ayudar al ingeniero a recalcular cuando tenemos importantes pérdidas en las armaduras. Resistividad, que no sé si lo sabéis, pero está directamente relacionado con el agua que hay en el interior de los poros del hormigón. Y tanto para corrosión como para cualquier tipo de degradación en el hormigón, sulfatos, árido álcali o cualquier otro tipo de degradación, es necesaria el agua. Si nosotros aislamos bien las estructuras, todos los procesos de degradación no tienen por qué darse. Por tanto, conocer la resistividad o el agua en el interior de los poros es básico para saber cómo va a evolucionar nuestro proceso de corrosión.
por supuesto también temperatura, contamos con sensores que detectan esa penetración de cloruros y esa penetración de CO2, con lo cual encima nos podemos anticipar también al periodo de inicio de la corrosión y actualmente estamos diseñando un montón de sensores a medida en función de las necesidades, por corrosión en terrenos, problemas offshore, etcétera. Pero bueno, en este caso nos centraríamos en resistividad, potencial, velocidad y temperatura. Como podéis ver, los sensores en estructuras nuevas, veis cómo van anclados directamente al armado y en este caso, que además no habíamos controlado el hormigonado, han resistido perfectamente toda la sensórica instalada, con lo cual han demostrado lo robustos que son. En este caso aún no tenemos los datos, aún no se mandan de manera independiente a través de motas, en algunas ocasiones hemos tenido problemas con ellas, entonces actualmente sí que estamos cableando todas las estructuras monitorizadas, hasta 250-300 metros de cable, no tenemos ningún problema con las señales y las enviamos a un sistema central. En el caso que os estoy mostrando es un edificio y tenemos un habitáculo para que esté toda la sensórica, tenemos corriente y es una instalación en perfectas condiciones, pero también tenemos armarios instalados en algún tablero de algún puente y el próximo paso es intentar trabajar con todo el tema de placas solares. Todo ello, como veis, pues va a un ordenador central donde la persona, el cliente, puede recibir toda la documentación. Lo podemos hacer, como hablábamos, con el botón rojo, es decir, el cliente lo que quiere es saber si esa estructura está bien o mal, no me pregunten ni qué pasa, ni por qué pasa, ni qué deja de pasar. Entonces yo lo que quiero es tener un semáforo de colores donde me diga, oye, si está en verde, perfecto, pasamos sin problema, si está en naranja, voy a ver si en el próximo plan de mantenimiento del año que viene vamos a poner esta estructura y si está en rojo, oye, ¿qué está pasando? Que igual tenemos que entrar a hacer algún estudio importante de corrosión y posiblemente un plan de reparación. Pero si tenemos hoy un cliente que además de tener un semáforo, un botón rojo, se preocupa por lo que está pasando y quiere saber lo que está pasando, tenemos una app de visualización en tiempo real, de fácil manejo, donde vamos a tener todos los parámetros. Vamos a tener nuestro elemento, nuestro sensor, vamos a conocer cómo evoluciona esa velocidad de corrosión en tiempo real, las temperaturas, las humedades e incluso algunos gráficos que nos van a dar una cierta idea de si nuestra estructura ha tenido un pico concreto de corrosión porque ha habido muchas lluvias o, sin embargo, es que tiende a ese proceso de corrosión. Aquí os he mostrado algunas gráficas, tampoco queremos entrar concretamente, pero la app así sí que deja trabajar a los clientes, donde podéis ver cómo la evolución de la velocidad de corrosión pues no tiene una tendencia lineal, sino que sube y baja. Si nosotros hacemos una inspección visual, no hubiésemos captado esto bajo ningún concepto. Si lo hubiésemos hecho puntual con algunos equipos que ya miden de manera puntual la corrosión, no sabremos si captamos este momento o captamos este momento. Y entonces las pérdidas de sección serían diferentes y además no serían acumulativas. Porque esto nos dice que a lo mejor tenemos unas pérdidas de 50 micrómetros al año y, sin embargo, si estamos aquí, tenemos una pérdida de 2 micrómetros al año, lo cual, a lo largo de los años, pues tiene una variación muy significativa en nuestro posible recálculo. Y aquí también os muestro una gráfica que nos encanta porque vemos cómo la influencia de la humedad, de esos poros que se llenan de agua porque está lloviendo o por lo que sea, vamos, generalmente porque está lloviendo, activan esos procesos de corrosión, ¿no? Verificando de nuevo la necesidad del agua en cualquier tipo de deterioro del hormigón. Pensamos que es el comienzo de una nueva era. Yo creo que estamos aquí, que la mayoría de nosotros está trabajando en monitorizar lo que sea, pero sobre todo tenemos que trabajar en monitorizar la parte de hormigón armado de las estructuras. No hablamos de las señales de tráfico, ¿no? Ni los radares que nos hacen la foto cuando vamos muy rápido. Estamos hablando de monitorizar. No puede ser que... Bueno, el sector de la industria lo hizo hace 30 años. Los coches de nuestros padres no tenían sensores. Los nuestros, para mí, tienen demasiados.
Tenemos que encontrar un equilibrio porque actualmente las estructuras por las que pasan trenes a 300 kilómetros por hora o por los que pasamos cada día nosotros no tienen ningún tipo de monitorización respecto a la parte ni mecánica ni física del hormigón armado. Así que bueno, yo creo que este congreso va a servir un poco pues, como paso para eso. Yo creo que han quedado claras las ventajas de la monitorización, no merece la pena. Diagnóstico en continuo que nos va a dar lugar a detección precoz de la corrosión y nos vamos a anticipar a los fallos estructurales. Y también muy importante la mejora de la normativa y de los códigos, porque empezó diciendo que el dique se había hecho bajo la normativa vigente, había cumplido con casi todo, por no decir todo, lo que determinaba la normativa y aún así no había cumplido los 100 años de vida útil. Es decir, no sabemos nada de degradación de estructuras de hormigón armado reales y la monitorización nos va a servir de mucho para mejorar todo esto y que al final consigamos hacer estructuras realmente sostenibles. Vamos a tener un código QR, no sé si lo podéis, ¿cómo se dice? Bueno, hacer foto, escanear, esto que ya no me sale, escanear. En cualquier momento vais a ver algunas de las gráficas que os hemos mostrado. Nos podemos mostrar aquellos sensores que tenemos en estructuras reales porque tenemos obviamente confidencialidad, pero sí las pruebas piloto que tenemos dentro del Instituto Eduardo Torroja, que son de elementos bastante grandes y os van a hacer, pues, os van a dar una idea de lo que, de lo que monitorizamos, de las variables y de cómo evolucionan. No me quiero olvidar del equipo, nada de esto es posible sin un equipo multidisciplinar donde, bueno, pues trabajamos, ahí están mis dos compis y trabajamos desde hace más de 15 años en todo esto de la durabilidad del hormigón armado. Y os dejo ya tiempo para ir a ver a Cooper. Muchas gracias. No, los sensores hemos intentado hacer alguna prueba inalámbrica, pero tenemos problemas de pérdidas de señales y entonces con el cableado, a ver, es un poco costoso tirar cable, pero al final siempre hay una canaleta de un semáforo, por ejemplo, en Adif o en un puerto de otras cosas y siempre nos adaptamos a esas canaletas y tiramos cable hasta un punto central. Sí, hola. Nos has hablado de proyectos nuevos y de un punto de partida. Imagino que se puede hacer también algo con infraestructuras existentes. Sí, a lo mejor no lo he dicho en algún momento, pero estos sensores se pueden poner embebidos cuando son estructuras nuevas, pero se pueden poner sobre la superficie del hormigón haciendo un pequeño contacto con el armado, pero un pequeño contacto, un taladro, y van en la superficie tanto en estructuras hechas como en estructuras que se están reparando. Y además lo bueno de este sistema de velocidad de corrosión es que vale para estructuras de armado y también de pretensado, o sea, de armado pasivo y de pretensado, que también ha sido un salto muy importante que hemos dado en los últimos meses. Gracias. Gracias a ti. Sí, te quería preguntar, el proceso de hormigonado no es que sea muy amable con la sensórica, entonces tenía dos preguntas. Una, ¿en qué grado conseguís posicionar los sensores realmente donde vosotros esperáis posicionarlos? Y la segunda es si tenéis un porcentaje estimado de pérdidas de sensores después del hormigonado. Vale, de las estructuras que tenemos monitorizadas, que no son muchas, en torno a 5 o 6, o sea que tampoco tenemos 20 y tantas, no hemos perdido ningún sensor aún. Y en esta última que os hemos enseñado, porque normalmente estamos durante el hormigonado para intentar no perderlo, pero en este último no pudimos estar y no hemos perdido ningún sensor. O sea, todos están funcionando. Claro, es verdad que estos son losas, que no estamos hablando de pilotes o de grandes, ¿no? Elementos algo más complicados. Lo bueno también del proceso, o lo bueno del proceso de corrosión es que
Si es muy puntual es porque tienes algún tipo de filtración o algún punto donde tengas cayendo agua muy concreto. Pero si no, da un poco igual ponerlo a 1 metro en la losa que a 2,5 metros, porque siempre va a haber una zona del elemento que se va a corroer de una forma similar. O sea que en ese sentido no tenemos problemas. Hay algunas infraestructuras que vamos a hacer ahora que son realmente importantes, y en ese caso vamos a duplicar los sensores porque es posible que nos lo pidan y vamos a duplicar porque es una infraestructura muy concreta y muy complicada, pero si no, no lo hacemos. Buenas, Nuria. Muchas gracias por la presentación. Te iba a preguntar, ¿habéis evaluado, bueno, no sé muy bien el paradigma tecnológico que se usa en detalle, obviamente no nos lo va a revelar, pero para estructuras sumergidas en las que la corrosión está más asociada, no tanto entiendo al CO2 o a ese tipo de corrosión, sino al desarrollo de biofouling y entiendo que una corrosión más salina, ¿habéis evaluado estos mismos sensores para ese tipo de corrosión o tenéis previsto el uso en estructuras sumergidas? Por ejemplo, estoy pensando en concreto en eólica flotante en la que usan flotadores de hormigón armado y hay una parte que está permanentemente sumergida. Sí, sí que se pueden utilizar. Bueno, estos sensores captan muy bien el proceso de corrosión por cloruros, que sería uno de los que tendrías en esta parte sumergida. Y aparte, las medidas son electroquímicas, son en microamperios centímetro cuadrado, entonces una de las cosas fundamentales es definir muy bien el área que estás midiendo, porque esos centímetros cuadrados van a ir ahí. Entonces, cuando el hormigón está muy mojado, definir ese área es algunas veces más complicado, pero en este caso, con estas nuevas medidas, no es tan dependiente de ese área y, por tanto, sí que se pueden utilizar. Y es verdad que tenemos alguna propuesta que empezará por alguna prueba piloto para constatar que efectivamente sí que se puede, pero en principio el cambio que hemos generado de medida de velocidad de corrosión, porque esto ya en laboratorio está más que trabajado y en campo a nivel puntual también lo tenemos muy trabajado, nos ha permitido tener acceso a temas sumergidos, a pretensados y a estas otras posibilidades. Gracias. Nuria, una preguntilla. Mira, me ha encantado tu presentación, ¿eh? Bueno, pero... Mira, te quería hacer una pregunta sobre lo que comentas de la monitorización de este tipo de estructuras. Al final, la corrosión es el efecto de un proceso que como tú has mostrado en la gráfica, pues bueno, tiene sus movimientos, su proceso evolutivo. Y la idea sería la siguiente. ¿Habéis contrastado con otro tipo de mediciones de monitorización, por ejemplo, la que yo he explicado, o otro tipo de monitorización basada en imágenes o en algo similar, que pueda contrastar el efecto global, ¿no? O sea, vosotros identificáis efectos locales, entiendo, ¿Sí? que pueden tener consecuencias efecto global, ¿no? Sí. ¿No, ¿la habéis llegado a contrastar? O sea, ¿simultanear ambos tipos de monitorizaciones? Lo único que hemos contrastado es que las medidas de velocidad de corrosión con los sensores son las mismas que obtenemos mediante medidas puntuales en ese momento, ¿no? Porque somos el grupo de investigación es experto en medidas de velocidad de corrosión en campo y el paso de equipo a monitorización, pues eso sí que lo hemos estado contrastando. Luego es verdad que no tenemos una data lo suficientemente amplia en todos estos sensores que hemos montado y aún algunas... Bueno, en este ya tenemos, lleva 1 año, lleva 2 años la losa, nosotros tenemos medidas ya de 1 año y medio y, por ejemplo, ya empieza a tener cierta velocidad de corrosión. Claro, aún no hemos ido a campo y hemos extraído una muestra para ver si es verdad que esa pérdida de sección corresponde a esa velocidad de corrosión acumulada. Eso lo hemos hecho otras veces cuando hemos hecho medidas puntuales o cuando trabajamos en laboratorio, pero porque aún no tenemos estructuras muy corroídas con este tipo de monitorización. Tenemos algunas otras monitorizaciones de 10 o 15 años, monitorizamos, por ejemplo, el Cabril, donde están los residuos de baja y media, pero os quiero decir que no hay corrosión, gracias a Dios, después de tantos años.
Entonces, eso aún no lo tenemos, no lo hemos comparado. Pero bueno, en este, se me olvidaba, en este ejemplo y en otro sí que hay compañeros de otra empresa que han montado sensórica mecánica. Entonces, en ese momento que detectemos algún problema, sí que vamos a poder compararlo. Vale, gracias. Una pregunta específica. ¿En túneles sumergidos tenéis alguna...? Ya, no me tenemos... imagino que os preguntarán siempre Claro, por no, ello, ¿no? Cuando os decía lo de sensores ad hoc, pues estamos abiertos a cualquier circunstancia específica de cada empresa, ¿no? Pues no quiero decir empresas, pero Repsol tiene una problemática, entonces te la capta alguien que tiene offshore, tiene un problema y entonces te lo comenta y podemos trabajar en eso. Obviamente no hemos abarcado todas las problemáticas existentes, pero podemos trabajar con los sensores que tenemos ahora y las medidas o los estudios que tenemos ahora e instalarlo donde os apetezca para hacer pruebas piloto, claro. No, hablo de este caso porque sí que es de las situaciones en las que nos han preguntado en algunas ocasiones pues sí, que se podría monitorizar, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues un tema un poco específico. Eso y el tema protección catódica y eso que sí, me imagino que también... Podemos monitorizar la protección catódica, bueno, lo hemos hecho en el puente de Arosa, pero estamos abiertos en principio a hormigón armado, ahora hemos pasado a tierra, que veremos cómo nos va, y bueno, tampoco queremos abarcar demasiado. Primero tenemos que afianzar, pero sí, estamos abiertos a cualquier sugerencia o necesidad. Muy bien, gracias. Hala, por Cooper, ¿no?